Larry Fink, el CEO de BlackRock, lo dijo abiertamente frente a las cámaras hace muy poco. La próxima generación de los mercados, el próximo paso es la tokenización de los activos financieros. Esa es la narrativa institucional. Pero fíjate en el contraste. Mientras que Wall Street y los grandes bancos construyen infraestructuras de tokenización a puerta cerrada para ellos mismos, venimos de figuras como Gary Gensler de la administración anterior y la SEC, que seguía atacando implacablemente a las finanzas descentralizadas, las DeFi. ¿Por qué? Porque el sistema tradicional depende del control, depende de los market makers, depende de los intermediarios que extraen comisiones y de un sistema donde la liquidez del inversor minorista es absorbida por los grandes fondos. Hoy, con Bitcoin rondando los $71,000, el mercado está despertando, el capital está fluyendo, pero la jugada inteligente hoy no es jugar a la ruleta en un sistema diseñado por los venture capitalists, por los VCs, para usar a la comunidad como liquidez de salida. La verdadera oportunidad está en encontrar los protocolos que están rompiendo las reglas de juego a nivel matemático. Y aquí es donde entra lo que quiero mostrarles hoy. Hace un par de días, analizando el mercado, me topé con un protocolo llamado App Only. Al principio fui completamente escéptico, pero cuando me metí a leer el código de sus contratos inteligentes, de sus smart contracts, me di cuenta de que habían resuelto un problema que aterra al sistema financiero tradicional. Lograron eliminar matemáticamente al intermediario y a la manipulación del precio. El proyecto se llama App Only y su token nativo se llama Up. Sí, para arriba. Pero antes de entrar en la parte técnica, y justamente porque estamos hablando de finanzas sin intermediarios, tengo que ser frontal contigo. Y eso es obligatorio para que lo escuches. Los criptoactivos, las criptomonedas, son de alto riesgo y no están regulados. Puedes perder todo el dinero que inviertas, así que ten mucho cuidado. No hay retornos garantizados en esta industria. Evalúa este proyecto como parte de una estrategia con riesgo medido, basada en fundamentales, y no actúes por FOMO, por Fear of Missing Out. Dicho esto, ¿qué hace diferente a App de literalmente cualquier otro token o acción tradicional? Que su precio no lo decide el mercado emocional. No hay un market maker como Citadel Securities decidiendo el spread o frenando las operaciones. Su precio está determinado 100% por una fórmula matemática escrita en un contrato inteligente inmutable. Y la premisa de ese código es una sola. El precio está diseñado para que únicamente pueda aumentar. La ecuación es brillante por su simplicidad. Y es así. El precio de App es igual al pool de liquidez, que son los USDC, las monedas estables USDC de Circle, dividido los tokens App en circulación. El precio en cualquier segundo es la cantidad de USDC en la bóveda, dividida por la cantidad de tokens App que existen. Y por cómo actúa el contrato, esta ecuación solo se puede mover hacia arriba. A nivel institucional, los reguladores siempre dicen que los mercados necesitan creadores de mercado para proveer liquidez. En App Only se reemplazan a esos gigantes financieros con algo llamado mecanismo de liquidez autoascendente, ALM en paréntesis. Cada transacción se maneja de forma autónoma y cada movimiento hace que el precio suba. Quiero explicarte los dos escenarios porque el segundo destruye la teoría económica tradicional. La número 1, cuando compras el token App, tu USDC entra al pool. El contrato emite nuevos tokens App, pero el código hace que la liquidez en dólares crezca proporcionalmente más rápido que la nueva oferta de tokens. Aumentas el numerador más que el denominador, así que el precio sube. Obvio, lógico, fácil de entender. Ahora vamos al número 2, cuando vendes tus tokens App. En Wall Street o en el cripto tradicional, cuando una ballena o un fondo de cobertura liquida su posición, el mercado colapsa y tú pierdes dinero. En App Only, cuando vendes, tus tokens son quemados y distribuidos permanentemente. Se retiran de circulación, reduciendo el denominador de esa fórmula. Pero del pool de USDC solo se retira una porción equivalente. El resultado matemático, la oferta circulante cae drásticamente, pero la liquidez cae menos. El precio por token de los que deciden no vender termina subiendo. En ese protocolo, la ballena que vende la financia directamente una subida de precio a los holders que se quedan. Es una teoría de juegos que invierte por completo el balance de poder. La vieja escuela es lo que vemos todos los días y lo que la SEC dice
querer regular. Los tokens donde los venture capitals entran temprano y usan la narrativa para inflar el precio para luego descargar sus bolsas sobre el inversor minorista que llega tarde hundiendo el precio un 40% en una sola noche. La volatilidad es un arma usada contra ti. En esa nueva escuela, la nueva escuela de App Only, aquí la volatilidad bajista no ha sido removida estructuralmente. La presión de compra es igual al precio que sube y la presión de venta también es igual al precio que sube. Y sobre esta base construyeron 3 características claves que vale la pena mostrarles acá. La primera es el apalancamiento sin liquidación. Tú puedes usar hasta 5x de apalancamiento. Si entras con $1,000 a 5x, controlas $5,000 en el protocolo y capturas 5 veces el precio al alza. Pero a diferencia de los exchanges centralizados que viven de liquidar a sus usuarios con mechas repentinas, aquí no te pueden liquidar. Como el token solo puede subir, tu único riesgo real es que los fees de apertura y cierre terminen superando tu ganancia. La segunda, el sistema de referidos. Han creado una economía de red donde tú ganas por la presión de compra que traes. Los referidores top ya han ganado más de $20,000 en las primeras 2 semanas de vida de este protocolo. Y la tercera, la liquidez profunda. En lugar de drenarse cuando la atención se va, el pool de liquidez aquí solo se hace más grande y resistente con cada una de las operaciones. Déjenme salirme de la teoría y mostrarles la ejecución real, porque la transparencia es lo único que importa en este momento. Vamos a abrir la plataforma de apponly.space y prepararnos para mostrarles el paso a paso. El paso 1, entramos a la web y conectamos la wallet. Vamos a mostrarlo. Yo utilizo Ravi, pero mucha gente puede utilizar MetaMask. Vamos a ver qué vamos a poder usar. Vamos a la interfaz de trading. Coloco mis USDC asignados. Confirmo la transacción en mi wallet. Espero un momento. Y listo. El hecho de que yo haya inyectado liquidez al protocolo y comprado acaba de empujar el precio hacia arriba para todos los demás. Así se ve un mercado sin intermediarios. Y desde ese panel sacas tu enlace de referidos, lo compartes con tu comunidad y el protocolo te recompensa por el crecimiento del ecosistema. Es una ventaja gigante poder ser partícipe en este mercado, porque es una entrada de dinero adicional. Lo que más respeto de esto es que no es una narrativa política ni un white paper prometiendo el futuro al infinito y nada más. El protocolo lleva 2 semanas en vivo y los datos son públicos, los vas a poder ver en cualquier escáner. Ahora vamos a mostrarles cuál es el dashboard y cómo funciona. Desde que lanzaron el token pasó de $1 a $63, un 63% de aumento orgánico en tan solo 2 semanas. No fue un pump mediático, fue la matemática del ALM haciendo su propio trabajo. Ya han procesado más de $5 millones en volumen, capital real fluyendo en el sistema. Es sencillo, facilísimo. Además quiero mostrarles otra cosa que me parece interesante. Para contrarrestar el clásico miedo regulatorio sobre la seguridad DeFi, el equipo pasó la auditoría de Certic, uno de los más importantes entes de auditoría del mercado cripto, y colgó los resultados en su página de inicio. Esto muestra transparencia completa. Pero el verdadero diferencial de confianza es este. Mientras muchos fundadores en DeFi se esconden detrás de seudónimos, el equipo de App Only acaba de hacer un Twitter Space público. Se sentaron frente a la comunidad, explicaron el código y respondieron las preguntas más difíciles. Esa es la transparencia que las instituciones tradicionales odian porque no pueden controlarla. Este token no tiene la estructura tradicional de un market cap manipulable. Su crecimiento es impulsado por utilidad real. Cada vez que este ecosistema lance nuevos modos de trading o un launchpad para otros tokens usando este mecanismo ALM, toda esa actividad genera comisiones que regresan para alimentar la demanda del token App. App Only es la primera primitiva financiera genuinamente nueva que veo en mucho tiempo.
Es un protocolo en vivo que demuestra que podemos tener mercados eficientes, sin intermediarios que jueguen en nuestra contra. Si esta infraestructura y esta matemática encajan en tu visión del mercado, ve a AppOnly.space, conecta tu wallet y revisa el contrato. Únete con tu enlace de referidos y deja que el protocolo trabaje a tu favor. Como siempre, no inviertas más de lo que estás dispuesto a perder y haz tu propia investigación. Pero en un mercado saturado de proyectos institucionales cerrados y promesas vacías, un código inmutable como este, diseñado exclusivamente para subir, es algo que tienes que tener en tu radar por lo menos. Déjame en los comentarios si crees que este tipo de matemática descentralizada es la verdadera respuesta al control de Wall Street. Nos vemos en el próximo video y no olvides regalarme un like y suscribirte al canal. Hasta pronto.